Ahí, ahí ustedes ven la pantalla del Sí, sí, matrimonio y vemos la tu familia. pantalla. Bueno, entonces, a ver, vamos a poner para que se vea también, para verles algunas caras por lo menos. Entonces, bueno, vamos a seguir. La última clase vimos unos temas que tienen que ver con el matrimonio sacramental. ¿Se acuerdan que decíamos que Juan Pablo II habla de un matrimonio primordial, que es el matrimonio que instituye el mismo Dios en el Génesis, cuando dice el varón y la mujer que se unan en una sola carne y dominad la tierra, multiplicaos, todo eso es como se llama sacramento, el signo, la alianza de Dios con la humanidad, que creándonos varón y mujer nos anima a imitar, a ser a su semejanza, no solamente en la constitución de cada uno, sino ser a su imagen y semejanza en la vida del matrimonio, en el don mutuo, y a su imagen y semejanza en la vida familiar. Con esa estructura del don, que es el centro de esta cuestión, en la que Juan Pablo II ha meditado tanto, basado en la Gaudium et Spes, que el documento del Concilio Vaticano II, que habla que solo nos realizamos en el don de sí, la persona se realiza realmente y encuentra su felicidad en el don, en la donación, en el fondo en el amor. Entonces, el matrimonio y la familia son ellas mismas un don de Dios. Nosotros podemos tener mejores o peores experiencias, pero también conocemos vidas destrozadas por no haber tenido esos lazos y esos vínculos y esos afectos que son contenedores y afirmantes en la infancia de una familia bien constituida, sin violencias y sin abusos, y etcétera, ¿no? Hoy en día hay mucha gente muy lastimada, muy herida. En eso vos, Pili, que sos psicóloga, tendrás contactos y experiencias, ¿no? Con gente que tiene que sanar esas heridas. Pero bueno, el matrimonio bien constituido y la familia cristiana, podemos decir, son un regalo de Dios. En ella se vive una semejanza del amor que Jesús nos vino a revelar a nosotros, que es el amor de Dios. Y el amor de Dios tiene unas características que se repiten en la vida de relación conyugal, que es un amor libre, es decir, Dios nos da la vida porque quiere, en un exceso, ¿no?, de amor, quiere compartir con nosotros su felicidad. Por eso es un amor libérrimo, libre. Dios es el libre por excelencia. Nos hace a nosotros libres, ¿para qué? Para que seamos capaces de ser como Él. ¿Por qué podemos ser semejantes a Dios? Porque podemos amar. ¿Y por qué podemos amar? Porque somos libres. Si la libertad es la condición del amor, si no hay libertad, uno podría decir, bueno, no, que Dios no me deje a mí pecar tanto y correr el riesgo de perderme el cielo, ¿no? Como que, pero bueno, te tiene que dejar libre, porque si no, no podrías manifestar ningún tipo de amor. Por eso el amor de Dios hacia nosotros es libre, es un amor fiel. Dios nunca se echa para atrás, nunca se desdice de la elección que hace de nosotros, y eso está reflejado en la Biblia. Después vamos a ver algo del libro de Oseas, de los profetas, que dan imágenes conyugales, matrimoniales, de lo que es el amor de Dios con Israel, que lo perdona una vez, lo vuelve a perdonar. Israel le es infiel, como puede ser infiel la mujer al marido o el marido a la mujer, y sin embargo Dios lo busca y lo atrae, y etcétera, ¿no? La amorosa misericordia de un Dios que nos quiere con un amor fuerte, ¿no? Libre, fiel, total y fecundo. Eso de fecundo es lo que vamos a ver en las clases últimas, que es el amor abierto a la vida, porque también Dios da la vida en abundancia. Dios es vida, Dios está vivo, Dios se encarnó y está entre nosotros presente, y nosotros también damos frutos espirituales, y en el caso de la unión conyugal, frutos en la vida de los hijos, de cada uno de los hijos, y después en los nietos y en los bisnietos, etcétera. Por eso acá esa imagen la saqué de internet, no sé ni quién es, pero
un casamiento con una familia en el entorno, ¿no? Desde la abuelita que está ahí al costado, pienso que es la abuelita, ¿no? No sé quién será, esa que está acá. Pero bueno, con los niños es un amor que se constituye entre el varón y la mujer, que da lugar con esas características a la formación o a la constitución de una familia. Entonces, queremos hablar del sacramento del matrimonio, pero no tenemos que solo referirnos al sacramento como lo describe, digamos, el Génesis, solamente el sacramento de la creación, ni como lo describe San Pablo en la carta a los Efesios, que es donde explica el sacramento del matrimonio y que es, Juan Pablo II hace el exesis de Efesios 5, y es el texto de la Sagrada Escritura revelado en el que se basa todo el tema del matrimonio, ¿no? Entonces, sacramento del matrimonio. ¿Qué quiere decir? No es solamente, no sé si ustedes se acuerdan, había una definición del catecismo que hacía una pregunta y decía, ¿qué es un sacramento? Es un signo sensible y eficaz de la gracia. Eso lo aprendíamos antes de memoria, no sé ahora, pero el signo sensible, es decir, algo que se hace visible, que se ve, que se oye o que se toca, como puede ser el agua del bautismo, que se siente, un signo visible que trae gracia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la palabra sacramento tiene también por analogía un significado más amplio, que tiene que ver con la realización del eterno plan de Dios para salvar a la humanidad. Sacramento quiere decir esto, realización del eterno plan divino de salvación para la humanidad. Entonces, el plan de salvación, vieron que la historia se puede estudiar, bueno, los hechos históricos, las causas, las consecuencias, todos los factores que inciden en una época. Nosotros ahora estamos en Argentina en una época de cambio y de esperanza, veremos cómo sigue la cosa, no está fácil, hay que rezar, pero bueno, la historia de la humanidad está compuesta por toda la historia de todos los hombres en las distintas épocas en el tiempo y en el espacio, pero se puede leer como la historia de la salvación. Es una historia de la salvación que empieza en el Génesis, cuando Dios nos crea al hombre, después viene el pecado original, el hombre histórico caído, Dios nos redime, en la redención del cuerpo, el sacramento de la redención, y finalmente la resurrección que vimos en otra clase. Entonces, el sacramento es como el signo que muestra, todos los sacramentos muestran el cumplimiento del plan divino de salvación para la humanidad. Y viste que hay un sacramento para cada etapa de la vida. En el final de la vida está la unción de los enfermos. Pero la Iglesia tiene los 7 sacramentos que se ha estudiado también el sacramento del matrimonio, pero a veces como un corolario final de los sacramentos. El bautismo, la comunión, la confirmación, etc. Sacramento del matrimonio y sacramento del orden sagrado. Pero ¿qué pasa? Hay un profesor, Juan José Perezova, discípulo de Juan Pablo II, que dice que no se ha entendido bien la estructura sacramental de la Iglesia y de la redención. Que en realidad el matrimonio es el primer sacramento, porque empieza en el Génesis. Es la analogía o la semejanza según la cual, se me fue para el otro lado, según la cual se construye la estructura fundamental de la Iglesia, de la economía de la salvación y el nuevo orden sacramental. Es decir, lo que quiere significar los sacramentos son como un signo del amor que Dios nos tiene. ¿Qué nos viene por los sacramentos? La gracia. Por eso son una muestra, un signo, un ícono, una imagen del amor que Dios le tiene a los hombres. Y esos sacramentos a lo largo de la vida de la Iglesia y de cada una de las personas construyen toda una estructura de salvación. Como que vos sos una nueva criatura, se dice cuando te bautizás. ¿Le suena esa imagen? Nueva criatura, una criatura nueva. Dios hace nuevas todas las cosas, dice la Sagrada Escritura.
es decir, hay una transformación, hay un cambio, hay una novedad, que es fruto de la gracia. Entonces, el matrimonio, el sacramento que ustedes han recibido, en realidad representa la estructura fundamental. Es el primer sacramento que Dios instituye en el Génesis y instituye como esa creación del orden humano sacramental. Y representa un signo de la entrega nupcial de Cristo a su iglesia. El sacramento de la redención, cuando lo explica San Pablo, dice que es una analogía o una semejanza a la unión de Cristo con la iglesia. Y el sacramento de la creación, el primordial, es una semejanza del amor que Dios tiene en el seno de la Santísima Trinidad, y por eso nos hace a su imagen y semejanza. Bueno, esto me pueden preguntar e interrumpir, tiene su dificultad para terminar de captarse. En una conferencia que interpreta Efesios 5, este profesor Perezóbal está hablando a sacerdotes. Está en internet, se las puedo reenviar, y yo la tengo tipiada, porque hay cosas que no terminaba de entender y necesité como tipiarlo para profundizar. Entonces él dice que la formación catequética ha sido muy racionalista. Como todo en la vida nos influye, ¿no? En los ámbitos de la vida, y que quizás eso ha hecho que se estudien los sacramentos, uno, otro, dos separados, y al final, ya cuando nos agarra cansados, les decía a los sacerdotes que estudian teología sacramentaria, nos agarra cansados y vemos el sacramento del matrimonio. No entendimos nada, porque en realidad el sacramento del matrimonio es el sacramento primordial, está en el Génesis. Es como la estructura que Dios instituye para que la mujer y el varón se donen recíprocamente y formen la familia a modo semejante a como es la Trinidad, y formen la historia de la humanidad con esa estructura de don. Bueno, no le salió bien a Dios, porque más que don hay mucho egoísmo, mucha... bueno, pero en realidad la redención se supone que realiza esa novedad. ¿Y cuál es el modelo de esa? No sé si se acuerdan que San José María dice ir desde la Trinidad de la tierra a la Trinidad del cielo. ¿Cuál es la Trinidad de la tierra? La Sagrada Familia, Jesús, María y José. De algún modo, ahí son tres. Entonces, yo no sé, habría que investigarlo, hasta qué punto San José María se refería a eso, no teológicamente, pero algunos teólogos ahora están tratando de profundizar en esta temática de la Trinidad y dicen que la imagen de la Trinidad en la tierra, la imagen más perfecta de la Trinidad en la tierra, está en la Sagrada Familia, donde hay lazos de donación entre los tres, Jesús, María y José, María y José con Jesús, y de Jesús con ellos, que esa es la relación intratrinitaria, que son relaciones de amor personal. Bueno, todo esto es muy profundo. Nosotros tenemos que tratar de asemejar nuestra vida en familia a la vida de la Sagrada Familia. ¿Se acuerdan que San José María decía que es un rinconcito de Nazaret? Y bueno, ahora viene la Navidad, después viene la fiesta de la Sagrada Familia. Está bueno, ¿no? Para profundizar y para meditar el matrimonio y la familia como la semejanza del amor de Dios, y cómo eso se constituye en un nuevo modo de vivir esos lazos familiares y matrimoniales. San Pablo en Efesios, en la carta a los Efesios, que dice acá abajo, lo que hace es comparar la unión de varón y mujer, de marido y mujer, con la unión de Jesús o de Cristo con su iglesia. Entonces, ese es el sacramento de la redención, el sacramento de la iglesia, instituido por la iglesia después de Jesucristo. ¿Y cómo se constituye ese signo, ese sacramento, esa alianza? A través de esa palabra que se dicen los esposos, que es el consentimiento. Entonces, tenemos que tener siempre presente esto del sacramento de la creación y el sacramento de la redención. Porque, ¿qué pasa? En realidad, en el siglo XIX, bueno, cuando viene Lutero, y Lutero que no tenía mucha tendencia, sufría mucho su propia lujuria y su pecado y sus tentaciones,
termina inventándose la teoría de que Dios no tiene en cuenta todo eso, que basta la gracia, y bueno, viene la herejía luterana, en realidad es una herejía. Entonces, deja de valorar lo característico del sacramento, de la creación y de la redención, como si no fuera posible, como el cuerpo como algo negativo, como algo malo, y no capta esa hondura del sacramento creado por Dios. Y de hecho, después viene la legislación civil en las sociedades. Hace poco mis parientes contaban que un bisabuelo mío, Filemón Pose, fue el que hizo todo el código civil y que era anticlerical, se ve mi bisabuelo, ojalá en paz descanse, pero bueno, se pusieron a investigar y unos primos míos que son muy liberales estaban re orgullosos de que el abuelo había sido el que había instituido, no me salen las palabras, el matrimonio civil. Entonces lo que dice Pérez Soba es que ese matrimonio civil lo que hace es tomar los elementos del matrimonio sacramental o religioso, el que se hacía en las iglesias, y quitarle algunas características, pero decir que es un pacto, igual que cualquier otro contrato, solo que este pacto es irrevocable. Cuando no existía la ley del divorcio, era así, era un pacto irrevocable, con la palabra de los marido y mujer frente a un juez, era el matrimonio civil. Pero él lo que dice es que se copió la estructura del matrimonio religioso, sacramental, se secularizó, se hizo matrimonio civil, y en realidad la pregunta que se puede hacer cualquiera es, bueno, ¿y por qué este contrato tiene que ser irrevocable? Si todos los contratos son revocables, ¿por qué este no? Si es un invento de los hombres, leyes humanas, puede existir la ley del divorcio y si no me va bien, revoco el contrato. Y se terminó mirando el matrimonio como con una mirada no teológica, sino jurídica, de organización social. Y bueno, y se fueron diluyendo las características originales del matrimonio y entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Que los chicos no se quieren casar. Muchos no se casan, no les interesa casarse, porque ¿qué es casarse? Si es casarse civilmente, tiene que ver con las leyes de los bienes, la separación de los bienes, toda esta cuestión, y quizás no les interesa, quieren mantener cada uno su independencia, pero sí quieren vivir juntos, entonces deciden no casarse porque no, en el fondo no logramos explicar bien en qué consiste realmente el matrimonio. Que es otra cosa que lo que se concibe a veces en esta sociedad secularizada. En realidad es como la presencia de Dios invisible, escondido, que se hace visible a través de la unión del primer hombre y la primera mujer. Dios nos hace libres, nos hace capaces de amar, y le dice al varón y a la mujer, el masculino y femenino, les dice, bueno, ahora que se unan, que sean un solo cuerpo, que se amen y que dominen la tierra y que se procreen. Les da una orden. Dios que es invisible en su misterio, en su amor, que está escondido, por eso San Pablo habla de un misterio escondido desde hace siglos, se hace visible desde el Génesis a través de la unión del primer hombre y de la primera mujer. Y después, cuando ya viene el tiempo de la redención, viene Jesús, se funda la iglesia y los sacramentos de la iglesia, a través de la unión de Cristo con la iglesia, se da la imagen de la unión del hombre y la mujer. Esta imagen conyugal, matrimonial, etcétera, viene desde el Antiguo Testamento. Hay muchos textos del Antiguo Testamento que hablan de Israel como si fuera una esposa infiel y que Dios la perdona una vez y la vuelve a perdonar. Se usa mucho, sobre todo en los profetas, la imagen del matrimonio para hablar del amor que Dios nos tiene. Christopher West, este profesor de Estados Unidos, de Pensilvania, dice muchas veces, Dios quiere casarse con nosotros. Lo dice, él wants to marry, me parece que dice. Se quiere casar conmigo, es decir, se quiere unir tan íntimamente con cada uno, con cada persona, nos quiere tanto, que quiere unirse
Y de hecho en la Eucaristía nosotros nos unimos con el cuerpo de Cristo, ¿no? Como que es la mayor unión, la profunda unión de esa unión sacramental que está en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por eso el matrimonio es un sacramento del principio humano, que está unido al misterio del amor de Dios y que se va descubriendo y redescubriendo de nuevo el amor de Dios como con esa imagen del amor nupcial. Ahí ahora vamos a escuchar después un texto del profeta Oseas, que es uno de los que habla mucho del corazón de Dios y de la imagen conyugal, de la fidelidad y de la infidelidad. Y a veces los podemos leer y no entender tanto. Pero bueno, el misterio del amor nupcial de Cristo con la Iglesia, de la unión de Cristo con la Iglesia, a veces también nos cuesta. Decimos, bueno, sí, Cristo es la cabeza de la Iglesia, nosotros somos el cuerpo místico, la comunión de los santos. Son verdades sobrenaturales que exceden nuestro entender. Nos cuesta a veces penetrar en la hondura de esas verdades. Pero cada vez que los esposos reciben este sacramento de la Iglesia, es como que se hace nuevo, se renueva ese origen del sacramento primordial, la forma originaria del matrimonio, con un beneficio, que es el beneficio de la gracia obrada por Jesucristo en la redención. Solo el primer hombre y la primera mujer no necesitaron de esa gracia extra que viene de Dios, porque ya vivían en gracia, estaban en unión con Dios y se unen entre sí, mirándose uno al otro como personas con la mirada de Dios, con un respeto y un desinterés de un amor puro y verdadero. Pero eso se arruinó, ese invento de Dios tan maravilloso tuvo la consecuencia del pecado original, se arruina, podemos decir, pero no se pierde esa dimensión nupcial del amor, sino que gana, además de la dimensión del amor nupcial, del origen, gana la dimensión redentora del amor, con la gracia santificante. Son como tres dimensiones que se suman: la dimensión nupcial del amor originario, la dimensión redentora del amor, que es la unión de Cristo con su iglesia, y la gracia santificante que Jesús nos da por medio de esa iglesia. Entonces esas gracias, esas dimensiones penetran en la vida de los esposos y las transforman. Por eso es como que el matrimonio sacramental de la iglesia actual, que es imagen de Cristo unido a su esposa la iglesia, confirma el matrimonio primordial y es como nuevamente creado. Muchos esposos que se casan y se casan también por la iglesia no llegan a descubrir o a entender o a atinar la grandeza que tiene ese sacramento. Todos nos emocionamos cuando entra la novia, lindísima, y la música, y él está enamoradísimo y la está esperando ahí. Y bueno, y dicen todas esas palabras que a muchos les remueven porque les recuerda su casamiento, ¿no? Cuando asumió el compromiso de quererla siempre en la salud, en la enfermedad. Y se renueva esa realidad, podemos decir, ¿no? Esa admiración que tenía Adán ante la mujer que Dios le regala, la feminidad, que dice, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es una igual que yo. Y con ella siente ese atractivo, esa admiración. Entonces, en el sacramento primordial o sacramental, ¿quiénes son los signos visibles que muestran a Dios? Ustedes y sus maridos, los mismos cónyuges, son signos visibles del sacramento del matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el matrimonio una forma originaria, estable, la del principio del Génesis, que se renueva y recibe una mayor hondura y una gracia especial, específica para ser fiel y paciente y entregado y servicial y olvidado de sí mismo y amante en el matrimonio. Reciben la profundidad de la gracia de Dios para vivir mejor ese sacramento. Y a esa gracia hay que acudir en los momentos de crisis, de desencuentro,
de momentos de la vida que se dan siempre, en distintos momentos, periodos, a veces por cansancio, a veces por, bueno, el periodo primero del matrimonio, si tienen muchos hijos, bueno, etcétera. Se van a veces erosionando o enfriando las relaciones. ¿Cómo se puede volver al amor? Y contando con la gracia de Dios, volviéndose a poner los dos en gracia, confesándose si fuera el caso, y volviendo a proponerse recibir esa gracia para poder amar al modo que Jesús ama, ¿no? Por eso las palabras son tan importantes, porque las palabras siempre son un símbolo, un signo, y son en este caso las palabras de yo te quiero a ti como esposa, como esposo, y prometo serte fiel, y amarte y honrarte toda mi vida, etcétera, y lo resumí, pero que son más o menos esas palabras, dicen sí, quiero, ¿no? No es un tengo el deseo, yo querría, no, sí, quiero, es decir, es una decisión, te quiero a ti como esposa y prometo serte fiel. Entonces, esas palabras de los esposos, que son los que forman son las que forman un vínculo, tienen son un signo sacramental que se dan en la iglesia. Después se consuma ese signo mediante la cópula conyugal, porque se pasa de las palabras a la realización, a la realidad de ser un solo cuerpo, ¿no? La palabra más la consumación son los elementos, la estructura sacramental. Cuando pues se dice un matrimonio es nulo, no es que se anula porque se llevan mal o porque no sé qué, el carácter de él o porque él se puso violento, no sé, no se anula el matrimonio, sino que es nulo. ¿Qué quiere decir que es nulo? Que nunca hubo vínculo, que por algunos fallos en esas palabras que no correspondían a la verdad, por ejemplo, por la que persona ya estaba casada y no lo dijo. Entonces el vínculo es nulo, porque no responden a la verdad de la posibilidad de casarse. O el vínculo es nulo porque es nulo el consentimiento, porque se sabe que la persona lo dice ahí delante de todos porque la mujer quiere casarse, pero que en realidad a sus amigos, a la gente conocida, le ha dicho que él no piensa permanecer fiel siempre, que él va a estar con ella mientras la quiera y sea joven y linda, y que si dice esas cosas, en realidad él no dio un verdadero consentimiento. Podría llegar a tramitarse la nulidad de ese matrimonio, como que no. ¿Y qué dicen no anulan el matrimonio como de afuera, sino que dicen, sí, es verdad, hay motivos para declararlo que fue nulo, que no hay vínculo, que nunca te casaste con él. Bueno, el tema de la nulidad es un tema que tiene que ver con las leyes y lo jurídico. Hay un derecho canónico y hay unos especialistas que estudian los casos y pueden declarar la nulidad de un matrimonio. Pero es declarar esto, te podés casar porque en realidad nunca estuviste casado. O, por ejemplo, la persona tiene un matrimonio civil anterior y está bautizado, bueno, no fue realmente un matrimonio, ese matrimonio civil, por más que haya vivido 30 años con esa persona, y se puede casar por la iglesia con otra. Entonces, no, ¿cómo puede ser? Bueno, en realidad es que nunca estuvo casado, ¿no? ¿Se entiende esto? El tema de la nulidad matrimonial, bueno, lo que dice Pérez Soba, este teólogo, es que a veces los canonistas que han estudiado todos los temas de la nulidad matrimonial, etcétera, han explicado el matrimonio usando ese esquema jurídico y diciendo, bueno, matrimonio es aquel que se realiza mediante las palabras de los cónyuges sin ninguna causal de nulidad. Entonces, se ha entendido el matrimonio como un simple contrato, como un vínculo que se forma por las palabras, que es verdad, pero es más, mucho más que eso. El matrimonio teológicamente no es solo un contrato, y yo me comprometo a quererte y a ayudarte en toda la vida. No es solo un contrato, es mucho más que un contrato, es una alianza, es un signo, es una imagen de Dios. Quiere representar en esta tierra, hacer visible la vida matrimonial y familiar, hacer visible la realidad de Dios, el amor que Dios
se tiene entre las personas y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Por eso uno puede hacer una promesa cuando uno es dueño de su futuro. A veces te dicen, no, no se puede ser fiel para siempre. Yo qué sé qué va a pasar dentro de 20 años. No puedo prometer eso. En realidad sí, el hombre puede, el hombre y la mujer, ¿no? El ser humano es capaz de prometer porque es dueño de su pasado, dueño de su presente y dueño de su futuro, porque justamente por la libertad. Entonces, bueno, pueden pasar montones de cosas en la vida, pero la decisión, la promesa, está llamada a realizarse. Y se consumó en esa unión conyugal de marido y mujer, la unión de un solo cuerpo. Entonces, la palabra más la consumación, esos son los elementos de ese sacramento, de esa estructura sacramental. Por eso el signo, acá en esta diapositiva lo dice, no es un pacto nada más, no es solo pacto, sino que tiene una estructura que se concreta en el lenguaje del cuerpo. El Papa habla del lenguaje del cuerpo, que es el lenguaje del don, de la fidelidad, del amor. Ese es el lenguaje verdadero del cuerpo que manifiesta amor. El adulterio, en cambio, es el lenguaje del cuerpo, pero de la mentira del cuerpo, no es la verdad. Por eso dice que en cierto modo los cónyuges son profetas. El cuerpo dice la verdad, como los profetas que decían una verdad, en la fidelidad al amor conyugal. Y dice la mentira en el adulterio. Este tema es difícil, es complejo, el tema de la verdad y del profetismo. Pero en realidad es una mirada diferente que puede dar luz. El adulterio no es solo cuestión de falta de castidad o de pureza, bueno, sino que es una mentira. Estás diciendo con tu cuerpo algo que es mentira, porque en realidad si vos tenés mujer o la mujer tiene marido y se va con otro y coquetea con otro y incluso puede llegar a tener relaciones con otro, está mintiéndole a su marido y al otro, los dos, ¿no? Por eso en la fidelidad al amor conyugal, el cuerpo dice la verdad. Por eso, bueno, acá escribo esto de distinguir la mirada sociojurídica de la mirada teológica, que destaca la importancia del signo. Por el lenguaje del cuerpo, marido y mujer llegan a ser una sola carne y expresan en ese signo el don recíproco de la masculinidad y la feminidad como fundamento de la unión conyugal, indisoluble y abierta a la vida. Todas estas características, el matrimonio que es único, indisoluble, que dura para toda la vida, termina con la muerte, aunque el amor, podemos decir, no puede no terminar nunca, y en realidad si es un amor en Dios no terminará nunca, porque en el cielo vamos a seguir amando lo que amamos a quien amamos en la tierra, y él, en el caso del marido, también va a seguir amando a su mujer, pero como vimos en el capítulo de la resurrección, no vamos a estar viviendo la unión conyugal indisoluble en el cielo, sino que vamos a tener un cuerpo espiritualizado y vamos a estar llenas de felicidad y de amor, también de las personas a las que tenemos afecto, pero de un modo mucho más elevado, mucho más puro, inimaginable, ¿no? Pero el amor no muere, ¿no? Por eso el consentimiento al vínculo conyugal tiene un efecto estable y duradero. Es decir, es para siempre, es un compromiso. ¿Esto se entiende? ¿Serían capaces de explicarlo a sus amigas o así? ¿O les planteé alguna duda? Sí, Susana. Imposible explicarlo. Yo tengo una Para. duda. O sea, decías que una persona católica bautizada, bueno, se casa por lo civil. Supuestamente ahí también da una palabra, Sí, tengo entendido, de que se quiere casar y también para toda la vida, porque sí, sí. y también hay una consumación, o sea, hay un lenguaje, o sea que Sí, el tema es que las personas bautizadas para recibir el sacramento del matrimonio lo tienen que hacer en la iglesia por su característica de bautizados. El matrimonio natural, semejante al matrimonio primordial entre una china y un chino que no conocen la revelación y que no están bautizados, es un matrimonio, tiene un vínculo y es un matrimonio
natural, se puede decir, un matrimonio igual al del Génesis. Pero en el caso del bautismo, el bautismo ya supone un compromiso de vida sacramental, de vida cristiana, de compromiso con la iglesia, con la fe católica. Entonces, esa persona no le alcanza solo con el matrimonio civil. De hecho, hoy hay montones de casos y esto tiene miles de matices y no vamos a ir con la cosa para pegarle al que no se casó, al que se casó solo civilmente. En realidad, lo que nosotros deberíamos hacer brillar ante los ojos de la mujer y el varón, que son los dos bautizados y no se casan por la iglesia, no es, porque ellos a veces lo piensan como un papel, como una formalidad, como una cuestión social. A veces no se casan porque no tienen el vestido o no tienen plata para hacer la fiesta. Si no entendieron nada de qué es lo que se están perdiendo. Entonces, la fuerza de la gracia esa es como un escudo, como un yelmo, ¿no? Que te defiende de todos los males de la vida, ¿no? De las dificultades y te ayuda a superarlas en cada momento, ¿no? Y además te da la gracia para vivir ese matrimonio y esa donación mutua de un modo pleno, cada vez con mayor finura, con un lenguaje del cuerpo que llega a los extremos bueno, de negarse uno a sí mismo por facilitar y alegrar la vida del cónyuge. Necesita del diálogo entre el matrimonio. Las mujeres somos distintas a los varones en cuestiones afectivas, psicológicas, bueno, un montón de diferencias que tenemos, que realmente es muy importante la claridad y el diálogo, ¿no? También en el modo de vivir esa unión conyugal matrimonial. Y esto tiene que ver con la comunión espiritual o la comunidad espiritual que se forma en el matrimonio, porque no sería una comunión completa si solo es, bueno, sí, somos amigos, nos llevamos muy bien, compartimos ciertos intereses y salimos juntos, nos divertimos, está muy bien eso, pero eso no alcanza. También se tiene que reflejar en las manifestaciones del cuerpo, y no solo en la manifestación del acto conyugal, sino en la ternura, en la mirada, en la caricia, en el interés. Entonces, la comunión es comunión espiritual y física en el caso del matrimonio. Y eso de alguna manera tiene que estar en permanente diálogo, porque además se pasa por distintas etapas de la vida. Yo recuerdo a una supernumeraria que era amiga mía, conoció la obra ya más grande, y ahora ya no cuento porque ella ya falleció, está en el cielo, y ella una vez pasó a hablar con un sacerdote que no era el que habitualmente la dirigía, ni con la que se confesaba, ni nada, y claro, se ve que el sacerdote le preguntó algo y ella le dijo hacía X tiempo que no tenía intimidad con el marido. Y el sacerdote en cuestión la retó, más o menos como que si no cuidas eso, a tu marido se puede, ¿no?, perder por ahí. Y en realidad esta mujer salió llorando del confesionario, y creo que el sacerdote no tuvo la delicadeza, ahora solo pensó como varón, pensó en el varón, en el otro, y le hizo sentir a ella esa exigencia del famoso débito conyugal, que es un débito mutuo porque nos hemos entregado con nuestro cuerpo. Y en realidad yo que los conocía a los dos, él todavía sigue llorando, la extraña muchísimo a su mujer, éramos muy amigos de la familia, todo. La quería, pero una barbaridad, y ella también a él. Pero él había tenido un infarto, tenía algún problema de salud, y en el fondo él tampoco tenía ni necesidad, ni interés, ni para manifestar el amor de tener las relaciones conyugales en ese momento de su vida. Pero no era por descuido, él es un tipo súper cerrado, muy sufrido en su vida, pero para nada era ni de parte de ella ni de parte de él esa falta de encuentro físico, una falta de amor conyugal. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no se puede juzgar en teórico los casos, digamos, ni todo es igual, ni todo se corta por la misma
estructura, ¿no? Sino que justamente requiere el diálogo íntimo del matrimonio, dentro del matrimonio, para acordar también las necesidades de uno y de otro. A veces puede requerir efectivamente bastante sacrificio, sobre todo en el caso de la mujer, los tiempos propios de de la evolución del cuerpo, y cuando uno tiene la menopausia, qué sé yo, todas esas cosas que nos pasan y que tenemos que conocer también cómo afrontar esos momentos de la vida conyugal. Pero no está separado una cosa de la otra. Nosotros somos una unidad personal de cuerpo y espíritu. Y en realidad nos tenemos que entregar donalmente de los dos modos, podemos decir, ¿no? Por eso ahí está el profeta, y uno dice, ay, yo soy un profeta, ¿no? El profetismo del matrimonio. En realidad lo que quiere decir que con el cuerpo se explica, acá está lo del lenguaje singular de su existencia y su vocación. El lenguaje del hombre es a través del cuerpo. Yo estoy hablando, la palabra, el gesto, una sonrisa, el abrazo, un beso, una caricia, un dar la mano toda flojita o un dar la mano con fuerza, la mirada, la expresión, todo. El cuerpo es expresión del alma, del espíritu, de la persona. Por eso el hombre sin su cuerpo no podría expresar el sentido de su vida, su existencia, su vocación. Por eso el profeta, ahí está en el dibujito el profeta judío, expresa con palabras la verdad de Dios. Y vos y tu marido expresan también, como ministro del matrimonio, las palabras del consentimiento. Y parecido al profeta, que habla de la verdad de Dios, en el matrimonio se está haciendo como un acto profético. Profético en el sentido de que está anunciando una verdad, que es la verdad del amor de Dios por cada uno, por el marido, por la mujer, y el amor de Dios que van a construir ellos en unidad, formando una familia. Por eso en el caso de los bautizados, la presencia de Dios dentro de esa unión matrimonial es indispensable. Acá, que está teniendo mucho éxito este proyecto de amor conyugal que les conté alguna vez, que hacen un retiro, un encuentro entre matrimonios, y estudian, bueno, les dan clases y practican cuestiones prácticas sobre la teología del cuerpo, que se realizan realmente grandes conversiones y vueltas a unirse de marido y mujer que estaban por ahí peleados o separados. Es un tipo de retiro de actividad que se nota que viene cargada de la gracia de Dios y del querer de la Virgen de Fátima, que es la que inspiró a estos matrimonios para que empiecen a difundir esta teología del cuerpo, pero sobre todo de un modo vivencial, práctico. Si vos decís, yo soy un don para mi marido es un don para mí. Bueno, ¿qué significa en tu vida diaria ser un don para el otro? Cuando también descubrir que los defectos del marido están pensados también o aceptados por Dios para que yo también purifique mi propio modo de ser, lime las astillas de mi carácter, acepte lo que no se puede cambiar, porque algunos que hacen coaching a matrimonios y así, te dicen, bueno, son de un 100%, podrá con mucho esfuerzo cambiar un 30%, pero el otro 70% ya viene con el paquete, podemos decir, ¿no? Cada uno viene con su mochila, de su temperamento, de su carácter, de su educación familiar, de sus heridas afectivas, etcétera. Entonces, lo que necesitamos vivir es la aceptación mutua de ese don, verlo como un don. Para mí, es una buena pregunta. ¿Es mi marido un don para mí? Y yo soy un don para él. ¿Y qué tengo que hacer para convertirme en un verdadero don? Una alegría, la alegría del encuentro, ¿no? Por eso, en el signo sacramental de matrimonio entra esencialmente el lenguaje del cuerpo. Y esto está en los profetas. Les decía lo del profeta Oseas, que ahí tengo un audio de una parte de la Biblia. Pero bueno, siempre lo del profeta Oseas me recuerda una historia yo no sé si se las conté,
de un supernumerario cubano que estuvo en la cárcel en Cuba. No era supernumerario cuando estaba en la cárcel. Estaba preparando la revolución contra Fidel Castro, porque se habían dado cuenta que era lo mismo que Batista, que era el dictador anterior. Lo pescaron a él y a sus amigos y lo metieron en la cárcel. Y él en la cárcel estuvo, no sé, como 14 años, ponía que tenía 20 cuando lo agarraron. A los 34 hubo un intercambio de rehenes y ahí lo mandaron a Miami. Y él se fue a Miami con la hermana de otro prisionero que él había conocido en la cárcel y se habían enamorado y se querían casar, y consiguió también que la deportaran a Miami. Y ahí se casó con esta mujer y formó una familia. Este señor en la cárcel había recibido un cuaderno escrito, manuscrito, que copiaba los puntos de camino. Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo, ilumina con la luminaria de la fe y el amor. Él abrió ese cuaderno que lo habían como infiltrado en la cárcel, como si fuera un cuaderno que tenía unas cosas de geografía adelante, como si fuera un cuaderno de estudio. A veces les dejaban tener una Biblia que él tenía, y tenía ese cuaderno. Y lo copiaron entre los presos, y nos contaba que leían todos los días, hacían grupos de 9 en los ratos libres, y se aprendían de memoria los puntos de camino. Él no conocía nada, no sabía quién era San José María. A él le llegó ese libro y ese libro fue fruto de su conversión. Y leía la Biblia. Y entonces nos contaba, cuando daba su testimonio, que el libro de la Biblia que más le gustaba leer era el profeta Oseas. Yo, la primera vez que lo escuché, dije, bueno, Oseas, ¿qué dirá Oseas que te puede gustar tanto para leer en la cárcel? Y entonces, bueno, después me fui a leer Oseas, y bueno, realmente era un hombre muy profundo, contaba unas cosas terribles. Yo lo veía sufrir, pero me decía que no, no te preocupes, me dice, porque los años en los que estuve en una mayor unión con Dios y fueron mis años más felices, fueron los años de la cárcel, ¿no? Como que él tenía qué sé yo, tuvo que escuchar la confesión de un cura, que nada, no lo podía absolver, no lo podía confesar, pero lo iban a matar, eh, a fusilar, y el cura le pidió desahogarse con él. Y bueno, había muchas conversiones, unas historias increíbles. Era un testimonio viviente este hombre, muy sufrido, muy impresionante. A mí me impresionó muchísimo, yo tendría 27 años, no sé, cuando fue a la chacra, que le invitamos ahí, y entró a la habitación donde nuestro padre vivió cuando vino acá a la Argentina. San José María estuvo en un cuarto, que es la habitación que se sigue usando para las actividades. Y él entró a ese cuarto, y un tipazo grandote, con todo el pelo así hirsuto, muy grandote, y se emocionó, medio se empezó como a llorar. Y me dice así, con delicadeza, me dice, es la primera vez que estoy en un lugar donde él estuvo. Y me pidió permiso para besar el piso. Bueno, fue increíble. Entonces, ahí cuando nos cuenta su historia, en realidad él se va a Miami, trabajando en una oficina, ve una estampa de San José María, porque San José María ya había muerto ahí, y reconoce el nombre, San José María Escrivá de Balaguer, y la estampa. Y le pregunta a la que la tenía, era una venezolana, bueno, sobre el Opus Dei, sobre San José María, sobre Camino, etcétera, y se conecta ahí en Miami. Y bueno, después pide la admisión y la supernumeraria. Bueno, a mí me impresionó, de ahí me quedó lo del profeta Oseas. Si vos lees la liturgia de la Misa del Sagrado Corazón, la liturgia de la Misa del Sagrado Corazón de Jesús, las primeras palabras de la liturgia de esa misa tienen que ver con el profeta Oseas, porque habla mucho del amor. Y Oseas, en el capítulo 1-2, es rarísimo, es como raro la, la realidad de lo que describe, porque es como que Dios le manda a casarse con una mujer que se prostituye. Es como una historia de infidelidad y de adulterio y de amor. En realidad es toda una imagen del amor que Dios le tiene a Israel, y cómo Dios le perdona a Israel su infidelidad. La imagen del pueblo de Israel, la relación entre Dios y el pueblo de Israel, es la imagen del amor nupcial.
Acá lo que hice fue poner un audio que encontré, busqué la Biblia de la Universidad de Navarra y encontré en realidad esto que es un audio, a ver si escuchan. Me pareció, por lo menos para variar un poco, poníamos el audio, ¿no? A ver si ya funciona la tecnología. Es acá. Ahí. No sé por qué se va. Hoy funcionaba. Bueno, no les quiero hacer perder tiempo. A ver si acá me funciona. Más chiquito. Sí, ahí funciona. Bueno, les voy a poner, adelantar un poco. Y ahí ponemos. 1. Palabra del Señor dirigida a Oseas, hijo de Beeri, ¿Oyen? en los días de Usías, Jotam, Ahaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Comienzo de la palabra del Señor a Oseas. Dijo el Señor a Oseas: anda, toma una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución, porque mucho se ha prostituido el país apartándose del Señor. Él se marchó y tomó a Gómez, hija de Diblaim, que concibió y le dio a luz un hijo. El Señor le dijo: ponle de nombre Yisdeel, porque de aquí a poco tomaré cuenta de la sangre de Yisrael a la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Yisrael. Ella concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y él le dijo: ponle de nombre No Compadecida, porque ya no volveré a compadecerme de la casa de Israel, ni los soportaré más. En cambio, me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios. Pero no los salvaré con arco, espada o guerra, ni con caballos o jinetes. Cuando ella destetó a No Compadecida, concibió y dio a luz un hijo. Y él le dijo: ponle de nombre No Mi Pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy el Señor para vosotros. Es decir, la imagen, bueno, O sea, lo sigue, no vamos a escuchar mucho más, pero por ahí se motivan para leerlo después, o sea, buscar un poco, curiosear y mirar así un poco de qué va. Pero es toda una imagen de las hijas de la prostitución, que son las tribus de Israel, ¿no? Judá, Israel. Entonces él le dice, le pone el nombre No Compadecida, porque yo no me voy a compadecer. Al principio parece que Dios está como, entre comillas, enojado, que va a tomar venganza de esa falta de fidelidad del pueblo, de su pueblo, de Israel, al que él ama, pero en realidad después su corazón es como que se mete en sí mismo Dios y le dice a su propio corazón que no, que los va a perdonar, que va a tener misericordia. Entonces tiene unas frases que son como muy representativas de lo que es el amor misericordioso de Dios por los hombres, por Israel, pero después Dios también con nosotros. En lo del mensaje de Faustina Kowalska, el mensaje de la misericordia, ya viene de los primeros tiempos de la Biblia, porque Dios parece que no debería perdonar a su pueblo, que lo traiciona, que se va con los dioses falsos, que
le es indiferente, no le es fiel, y sin embargo Dios vuelve y vuelve a hablar con palabras de ternura y de compasión. Bueno, por ahí va lo del profeta Oseas, después también el profeta Ezequiel también tiene textos que van en esta línea. Y no sé si por eso la comparación permanente de Dios que nos ama como un esposo ama a su mujer, y Dios que nos perdona, se compadece de nosotros, también como tiene que vivirse el perdón dentro del matrimonio. Por eso, ¿qué tienen que hacer el marido y la mujer una vez casados? Tienen que llenar ese signo de contenido de la vida conyugal, de una unión de espíritu y de cuerpo, y del contenido de la vida familiar. Viviendo el lenguaje del cuerpo, dice Juan Pablo II, releído continuamente en la verdad. ¿Cómo se lee, cómo se habla ese lenguaje en la verdad? La verdad del signo está vinculada al comportamiento, a la ética de la vida conyugal y al respeto del significado procreador del cuerpo. Es decir, el uso del cuerpo para el propio placer, para tener relaciones de cualquier modo, con cualquiera, prostituirse, etc., pierde de vista que el comportamiento humano tiene una ética de la vida conyugal y tiene que estar abierto a la vida. Por eso el sacerdote en el matrimonio pregunta, ¿estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y educarlos, etcétera? Contestan, sí, estamos dispuestos, ¿no? Eso se refleja en la unión conyugal. Después hay que vivir esa verdad o ese compromiso en el día a día, en el paso de los años, y, por ejemplo, en el recurso a los periodos infecundos, todo el cuidarse de modo natural cuando haya motivos graves, para distanciar o impedir la llegada de los hijos. Pero en principio nosotros tenemos una relación abierta a la vida, no importa si tenés 1, 3 o 10, no es por cantidad de hijos la cuestión, sino que es la responsabilidad de traer al mundo los hijos que Dios quiera de alguna manera a través de nuestras relaciones conyugales abiertas a la vida. No quiere decir que todas sean fecundas ni que todas tengan fruto. De hecho, ¿cuántos hay que no pueden tener hijos y otros que sufren porque le vienen muy seguidos los hijos y entonces no saben cómo hacer para distanciar esas relaciones, y a veces los métodos naturales, si no están bien conocidos? Ahora está la naprotechnology, ¿no? Toda la procreación, todo el cuidado natural en el tema de la procreación. Pero es una realidad difícil que la vamos a ver más adelante con el tema de la fecundidad de la humane vitae, ¿no? Cuando habla de la humane vitae, que se identifica con el documento que prohibió, entre comillas, los anticonceptivos y que sufrió la sociedad católica un gran revuelo y contradicciones con este tema, y no se terminó de entender. Y Juan Pablo II se empeña siempre en tratar de darle el fundamento antropológico a la humane vitae. ¿Por qué Dios nos pide ese comportamiento, esa ética conyugal? Tiene un sentido, tiene un significado. Nadie dice que sea fácil de vivir. Y se puede comenzar y recomenzar y pedir perdón y volver a intentar, ¿no? Vivir en esa fidelidad conyugal, esa apertura a la vida. Pero bueno, nadie dice que sea algo fácil, sino que es algo que necesita contar la gracia de Dios, contar con la gracia. Bueno, después este capítulo termina con 2 textos de la Sagrada Escritura que analiza Juan Pablo II, que es el Cantar de los Cantares y el libro de Tobías. ¿Saben algo de esos textos? ¿Conocen algo de esos textos? ¿Del Cantar de los Cantares les suena? Acá en Argentina en los casamientos a veces se canta una canción con una parte de la letra del Cantar de los Cantares. No sé si la han escuchado alguna vez. Yo creo que lo tuve en mi casamiento. ¿Quién? Era bastante típico el Cantar de los Cantares para lectura del casamiento. Claro, algunos lo usan de lectura, pero otras usan una canción que es muy linda, que me parece que es más nueva.
Pero efectivamente, son dos textos que hablan del matrimonio en la Biblia, textos del Antiguo Testamento, que a veces, en algunas épocas de mayor, entre comillas, puritanismo, se dejaba de lado, no se usaba, porque parecía demasiado sensual, demasiado directo, demasiado fuerte en algunas frases o en algunos momentos, ¿no? Porque es la mujer que habla del amado, el amado que habla de la mujer, y tiene textos como por ejemplo, dice el amado, tus labios destilan miel, virgen, oh mujer, es miel, se esconde bajo tu lengua, y el perfume de tus vestidos es como el perfume del Líbano. Ella le dice, oh, si fueses mi hermano, alimentado en el seno de mi madre, encontrándote te podría besar y ninguno podría despreciarme. Te llevaría, te introduciría en la casa de mi madre. Y el esposo le responde, no despertéis, no desveléis a la amada hasta que ella le plazca. Tenemos una hermana pequeña, todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos con nuestra hermana el día que se habla de ella? Yo soy una muralla, dice la esposa, y mis pechos son como torres. Así soy a sus ojos, como quien ha hallado la paz. Bueno, son todos textos que vos decís, ¿y esto qué es? ¿No? Porque no parece un texto de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento que habla con un lenguaje, y tiene algunas frases que a vos te van a sonar porque San José María las utilizaba aplicándolas, por ejemplo, a la Virgen. Dice una frase, huerto cerrado tú eres, hermana mía, esposa, huerto cerrado, fuente sellada. Eso está en las meditaciones del Santo Rosario. San José María aplicaba a la Virgen algunas de estas expresiones de la Cantar de los Cantares. Dice en un momento, mi amado es para mí y yo para él. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. En realidad es como una conciencia de la pertenencia mutua, ¿no? La entrega y el don. Bueno, entonces acá en Brahe, yo les animo a que lo lean en las páginas 120 a 127, 28. Sí, eso que leíste lo sacaste del libro de Brahe, ¿no? Yo lo acabo de leer. Sí, son citas del Cantar de los Cantares que están en el libro de Brahe. Claro, sí, lo acabo de leer. ¿Lo leíste este capítulo? Sí, justo. Justo, mira, bueno. Es como increíble. Yo lo vuelvo a leer y me causa gracia, ¿no? Bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa entre mis pechos. Bueno, dale con los pechos, dale con la dulzura, etc. No parece como para leer en la primera lectura en la iglesia, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que demuestra este texto en concreto de antiguo, ¿no? De la Sagrada Escritura, es la importancia de el cuerpo, del lenguaje del cuerpo, en unión con el lenguaje del espíritu, y que la sexualidad, el sexo es algo bueno, sano, que tiene dos elementos. Esto lo desarrolla después Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, que explica qué es el ágape y qué es el eros, el amor de benevolencia y el amor de concupiscencia. El amor de entrega, que busca el bien del otro, es el amor de benevolencia. El eros es el que se puede hacer distorsivo, digamos, y centrarse en la... Pero bueno, la realidad es que la unión de los cuerpos tiene su aspecto de sensualidad, pero no de lujuria, digamos. Entonces es la pureza, la mirada desinteresada, al mismo tiempo que el sano placer de la unión, del amor, que se refleja en este Cantar de los Cantares. Justamente en el libro de Tobías, que es el famoso, ¿se acuerdan de San José María cuando decía Tobías Junior? ¿Les suena esa expresión? Porque él cuenta en una tertulia el camino que hace Tobías para llevar a la mujer, a la hija, el otro al encuentro del esposo, y San José María, que es muy divertido, decía Tobías Junior, ¿no? Como el hijo de Tobías padre tiene que hacer un viaje y alguien lo acompaña, una persona lo acompaña que resultó ser el arcángel San Rafael, que es el que conduce en el camino a Tobías para encontrar lo que le debían de plata al papá, pero además encuentra a la mujer de su vida. Y al encontrar a la mujer de su vida, se quiere casar, pero ¿qué resulta? Que a esa mujer se le murieron ya 6 maridos.
la noche de bodas, nunca pudo casarse realmente, consumar el matrimonio. Bueno, son todas imágenes del Antiguo Testamento que relatan una... Bueno, entonces, él, ¿qué hace Tobías? Se acepta igual casarse con ella y deciden hacer una oración a Dios pidiéndole por la vida de los dos y para que ese matrimonio se pueda consumar y que sea esta la mujer de él para siempre. Entonces logra superar la prueba de la muerte, no se muere, y por eso a veces se dice el amor es más fuerte que la muerte, ¿no? Como que un amor verdadero y puro como era el de Tobías, logra superar esa prueba, vence el amor y se vuelve a la casa de su padre. Bueno, resulta que ese era el que lo llevó y le hizo encontrar una mujer guapa, como decía San José María, fue el arcángel San Rafael. Entonces, en camino hay un punto que habla a los jóvenes y que les dice, te podés poner bajo la protección de San Rafael para que encuentres, si tenés vocación matrimonial, para que encuentres una mujer guapa o lo que sea, y rica, a veces así, ¿no? Y rica, como que... y si no, te pones bajo la protección de San Juan, que era el discípulo amado de Jesús, que te puede pedir la vida entera, en definitiva, ¿no? Pero bueno, todas estas imágenes de los ángeles, la presencia de los ángeles en la vida de las personas, en realidad nosotros quizás, no, yo nunca vi a mi ángel, pero tenés un ángel custodio, tenés un ángel de tu casa, tenés el ángel protector del país, los ángeles nos rodean. Cuando estamos en misa decimos santo, santo, santo. Estamos cantando con todos los ángeles, está lleno de ángeles a tu alrededor. En el Antiguo Testamento aparecen con esa figura humana, el arcángel San Gabriel, el arcángel San Rafael, que tienen una misión específica y que San José María, un 6 de octubre, vio que iban a ser los intercesores o los patronos de cada una de las obras de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael. Pero bueno, entonces en el capítulo este que estábamos viendo al final, trae como un resumen, Brahe, del análisis que hace Juan Pablo II en relación con el matrimonio de El Cantar de los Cantares y del libro de Tobías. Yo lo dejaría acá porque son 19:14, se va a terminar el tiempo y tengo la misa de las 19:30 de la novena. Yo no sé si quieren Bueno. preguntarme algo. ¿Le resultó más difícil esto que otras clases o no? Sí, un poco, Un poco. Sí, pero bueno, vamos a digerirlo. sí, hay que ir despacito. Bueno, yo leyendo lo original lo tengo que leer una vez, otra, darle vueltas. A veces no termino de captar cuando Pérez Soba habla de esto. Ya les digo, necesité escucharlo varias veces. Pérez Soba es un discípulo de Juan Pablo II, un teólogo, tiene varios libros escritos y es muy, muy, muy profundo explicando los temas. Tiene algunas conferencias sobre la libertad y sobre, bueno, sobre el amor, la teología del amor. Y es como que te cambia la cabeza el enfoque que le da a las cosas. Mucho viene de este giro que ha dado Juan Pablo II a la temática de la sexualidad y el amor, desde amor y responsabilidad, después en persona y acción, después en la teología del cuerpo, tiene todos su mirada, digamos, abarcativa, filosófica y teológica de la persona, varón y mujer, que es toda una filosofía y una teología que hay que terminar de profundizar para contrarrestar toda esa tendencia ideológica de la ideología de género, porque eso está en el Génesis, digamos, es clarísimo. Pero bueno, después está la realidad de la vida y la psicología y ya les digo, muchas las heridas que van marcando la vida de las personas y hay mucha confusión en nuestra cultura de hoy. Yo tenía una pregunta, Graciela, pero no quiero, porque ya lo hablaste esto, pero no estoy segura porque hace como hace media hora, por decirte, lo mencionaste, el hecho que dijiste que a veces no sabemos explicar bien a esos que viven juntos, no les sabemos explicar bien la grandeza del matrimonio, y vos seguiste hablando como diciendo cómo me pareció entender que era de la forma que lo explicarías.
pero no me Bueno, pareció que fuera nada novedoso, me parece que eso ya lo sabemos, lo que pasa que no llega a eso, no le llega a la gente si lo decís de esa manera, o por ahí no era como vos lo dirías, sí, no sé, no, no, ¿cómo lo claro, tendríamos que no, no. decir, Yo creo que digamos? hay que mostrar más bien, hacer reflexionar sobre el designio original de Dios para la unión del varón y de la mujer. El matrimonio no es solo el sacramento de la iglesia ni el matrimonio civil, sino que es un modo de vivir la vida humana en el amor y en la comunión de amor, distinta a no sé, como la conciben otros que son paganos. Uno como cristiano, como creyente, si creen en Dios, tiene una revelación que nos muestra un camino de vida matrimonial apoyado en la gracia, que es un modo nuevo de vivir el amor. Ese desafío de querer imitar la vida intratrinitaria, me parece que bien planteado, tiene su atractivo. Mucha gente te dice, nunca lo había escuchado así, nadie me lo había dicho. Eh, y la fuerza de la... Entonces vos decís que hay que como empezar por el matrimonio originario, como Sí, el, y bueno, ¿no? Hay que empezar por ahí. hay un librito del padre Salvador Fornieles que se llama Cuando digo sí, ¿qué pasa? ¿No? Cuando digo sí, ¿qué pasa? Entonces trata de explicar qué es lo que pasa cuando te casás, no solamente cuando vivís juntos, sino cuando te casás. El sí quiero tiene una grandeza de compromiso y de deseo de vivir el don del amor de una manera diferente y cuenta con una gracia específica para eso. Pero sí, a veces los chicos no te quieren ni escuchar. Pero el tema de la gracia, o sea, eso ya lo sabemos, o sea, Sí, eso es sí, sabido, sí, lo sí, de la sí. gracia, no sé si está ahí la novedad, me parece que la novedad está en explicar lo del matrimonio originario, Sí, ¿no? efectivamente, como no verlo solo como un contrato civil o como un compromiso, un papel, ¿qué me importa a mí el papel que me diga que estoy casado? Yo la quiero, ella me quiere, chau, nos vamos a vivir juntos y listo. Y bueno, pero en realidad no es solo un papel, es una renovación interior. Por eso en el fondo el matrimonio se descubre cuando uno se convierte, porque además es una unión entre los dos, pero en Jesús, en Cristo. Entonces, muchas veces en estos proyectos de amor conyugal se dan conversiones personales a Dios. Gente católica que estaba casada por la iglesia y que por ahí estaba separada, que se da cuenta de que estaba Dios, que Dios le eligió a esa persona para vivir con él, con la que vivió tantos años y se desgastó la relación y se separaron. El ver al otro como un don, también hay una cierta mirada que hace que, bueno, ¿qué es el otro para mí? ¿Y qué soy yo para el otro? Pero bueno, por ahí... No está escrito nadie lo escribió así como dijiste de este libro de Salvador Fornieles, pero no está como escrito como en fácil lo de la teología del cuerpo, porque digo, es elevado. Ah, digo, yo lo tengo que estudiar, no sé, un montonazo para entender No, algo y sí, poder hacer algo como sí, sencillo. sí, sí. No, hay algo, pero no hay mucho todavía. Y es difícil. Por eso les doy clases a veces a las supernumerarias acá. Hay unas que lo han captado más y, por ejemplo, en la segunda parte del círculo, eh, las dejo a ellas que den sobre el matrimonio como don o así. Y por ahí ellas sí tienen más posibilidades de poner ejemplos, de bajarlo a la vida. Yo le puedo pedir a Feli Costa, que es una de las que lo dio, para que venga y nos hable más de lo que ella aprendió en ese proyecto de amor conyugal. Además hizo la diplomatura de teología del cuerpo. Sabe mucho, pero sobre todo lo que me decían las señoras es que lo sabe bajar, que les puso muchos ejemplos. Claro, eso. Eso. Sobre Bien. todo, como vos decís, también para poder explicarle a estos chicos jóvenes, que yo, la hija de una amiga que ahora se va a casar, pero se fue a vivir con el novio antes de casarse, pero qué estúpida, que no entiende nada, ¿viste? Pero eso pasa todo el tiempo, Todo el tiempo, sí. ¿no? Es la Entonces moda. vos decís, y pobre los curas tienen que tratar con esos casos, Sí, digamos. sí, 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 no, es el Este, mal del momento. No se entonces comprende. alguien que te lo pueda explicar como en fácil, porque yo todavía no. Sí, sí, Digo, capto en el momento, pero después bueno, pasa. sí, sí, sí. Tiene que ver con ese designio de Dios y el porqué de ese designio. También lo mismo, ¿por qué no es el matrimonio de dos varones o de dos mujeres, si se quieren, si hay afecto? Bueno, hay cantidad de cosas de la cultura de hoy que no son fáciles de afrontar.
tiene que... Pero bueno, quizás lo que podemos hacer es eso, yo le puedo pedir a Feli, la estoy tratando de que se largue, ella a hablar, porque me parece que es una que tiene bastante facilidad, porque ha hecho talleres de esos de protege tu corazón, y bueno, tiene como profundidad filosófica, pero está casada con varios hijos y sabe por ahí bajarlo al modo. Bárbaro, sí, sí, sería bueno eso Y bueno, también. voy a Como gestionar, complemento a lo tuyo, no, por supuesto, pero no por te supuesto. saquemos a vos, Graciela. No nos reemplaces No, una no, clase no. tuya por esta. No, no, yo lo trato de dar formación y después lo mío es más de fundamento, pero después la idea es que para que ustedes puedan bajarlo a la vida. Claro, Eso claro, les es más fácil a la que lo está viviendo. Como decía un claro. cura el otro día en un grupo de investigación que tenemos, que estaban hablando, uno que es de los legionarios, el padre Monescazón, que es de los Opus Dei, y otros sacerdotes del clero secular que están en ese grupo de investigación, y decía, y sí, me preguntaba una parejita que no habían convivido antes, algo de la primera noche de bodas, ¿no? ¿Cómo iba a ser la primera noche? Le dice, yo de eso no te puedo decir nada, le dice el cura. Eso no te tengo que preguntar. No sé, como que hay cosas que realmente lo tienen que transmitir las que están casadas, ¿no? Que me parece que con suficiente formación y preparación, también dar testimonio, ¿no? Contar experiencia, que es lo que hoy los chicos también valoran a veces, el por qué, ¿no? Porque hay una chica y un chico que vinieron acá a dar un testimonio una vez que yo los invité, tienen una bebita, y que vivieron la castidad en el noviazgo, y le hablaban a chicas que no están casadas, y bueno, a mí me impresionó, él decía, es que yo quiero ser santo, tenía esa convicción, también quiero que ella sea santa, son los dos supernumerarios jóvenes, y eso es lo que a mí me daba la fuerza para resistir ante una tentación, digamos, ese objetivo, esa finalidad o ese sentido que tenía mi vida. Quería vivir un noviazgo santo y quería apuntar a tener un matrimonio santo. Bueno, él estaba convencidísimo y bueno, no dijo que no le costó como a todo el mundo, pero esa convicción me impresionó lo arraigado que tenía ese deseo de santidad. Pero bueno, por ahí a otro no le sirve porque no tiene ningún interés en ser santo, ni en vivir la santidad del noviazgo, ni la santidad del matrimonio. Entonces habrá que ir por otro lado, ¿no? Pero en realidad, bueno, acá se casa bastante gente todavía en este ambiente en donde yo me muevo. Hay muchos matrimonios y muchos chicos joven que se están casando. Pero bueno, es como un paraíso esto. Esa realidad se pierde hoy en día, se pierde, ¿no? Pero bueno, nada, no hay que desesperar, porque al menos están con una sola mujer y se van a casar. Y Sí, sí. lo que pasa es que no captan lo otro, ¿no? Pero no es que uno se conforme o diga, da igual, no da igual, pero bueno, hay que aceptar también el ambiente cultural en el que estamos viviendo, que se supone que tenemos que transformar, pero no va a ser con el dedito así diciendo lo que hay que hacer, sino transmitiendo también una imagen, un reflejo de la maravilla que es la familia cristiana. Eso lo estabas haciendo, Pili, con todo lo que hacen del verano y todo eso, los planes esos que hacen de familias. Todo eso ayuda muchísimo. Sí, seguro. Hoy estuve con la mamá de la de Tanaka, estuvo contando Celia Ah, de ese matrimonio. qué bueno, sí, sí, Bueno, sí, qué bueno, hay que ayudar, sí. Hay que qué ayudar, hay que bueno. contagiar, hay Sí, que sí, sí, irradiar, acompañar. Y siempre hay bárbaro. oportunidades, esperar por ahí el momento. También después los chicos a veces se casan, después la primera comunión del hijo. Bueno, todo eso son oportunidades, pero tiene que ver con la conversión personal a Dios y entender que Jesús forma parte de tu vida matrimonial de alguna manera. Esa unión con Dios es la que fortalece la unión entre los dos. Pero bueno, no digo que sea fácil, pero la gracia de Dios actúa, ¿eh? Digo, en este caso el otro día hablábamos de eso, la teología del cuerpo, el padre Pablo Monescasón decía, yo no sé si es la teología del cuerpo o es la gracia de Dios, pero vemos realmente que los chicos jóvenes se despiertan ante esto y les atrae y se convierten. Es decir, estos curas que están haciendo estas cosas
El de Madrid está en la Universidad de Vitoria y hacen cuestiones, hacen teatro, hacen música, hacen recitales, todo con la teología del cuerpo. Eso está en internet. Les puedo pasar videitos. Vos decís que insólito, pero bueno, es buscar lo que es afín a la juventud y mostrarles un ideal que, como todo ser humano, te termina atrayendo. ¿Sí? No se oye, Pili, tenés el micrófono apagado. Dale, pasanos eso. Bueno, le voy a pasar. Bárbaro. Bueno, Bueno, Graciela, mil nos gracias. Te vemos. dejamos así, podés hacer Gracias, lo bye tuyo. bye. Ok, Nos gracias. vemos. Chau, Chao, chau. Hasta luego. adiós. Hasta la semana que Gracias. viene. Adiós. Tengo que dejar de compartir. Y finalizar.